Radio Elim. 24 horas. Buena música. Seguinos en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Encontranos como Iglesia Evangélica Elim, donde compartiremos devocionales y transmisión online de todas las reuniones. Te esperamos. Es el momento para empezar. Conectate a Elim, radio online, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Santos Lugares, 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Enciende las brasas, donde cada palabra despierta la fe. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Empezamos el programa acá con nuestra amiga Patricia. El programa que denominamos en llamar, Patri. Enciende las brasas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Patri? Muy bien, acá esperando el programa. Bueno, sabemos que tenemos un lindo testimonio para compartir, así que creemos que va a ser un programa de bendición. Así es. Lindo programa y lindas cosas para poder sacarle el jugo a este testimonio, ¿no? No tanto como para aquellos que se acerquen, quieren acercarse a Dios, para que quieran vivir una experiencia, sino también nosotros como cristianos, cómo recibimos a aquellas personas que se acercan a Dios, ¿no? Que se acercan a una iglesia. Digamos, mea culpa para nosotros, para que nosotros también estemos también en la vanguardia, digamos, en aceptar a gente de cómo es, ¿no? De cómo hablarle de Dios sin herir susceptibilidades y de cómo manejarnos, ¿no? Dentro de la palabra de Dios, pero siempre con amor. Y además, Moisés, es muy importante, como decís vos, el recibimiento de alguien en una iglesia, ¿no? Porque nosotros debemos recordar cómo llegamos nosotros, ¿no? Y cómo nos hubiese gustado que nos reciban. Entonces, cuando nosotros empezamos a ponernos en el lugar de la otra persona, ahí es donde podemos realmente transmitirle lo que Dios nos dio desde una experiencia que hemos vivido también. Así que es muy importante el estar preparados y saber recibir a aquellos que se acercan a veces confundidos, sin saber lo que va a pasar o sin saber con qué se van a encontrar. Así es. Yo también, no solamente eso, sino que también me refería a aquellos que fuimos criados ya desde cuna en una iglesia, y quizás no conocimos del otro lado, ¿no? La otra vida, sino que siempre estuvimos en una iglesia, y también aquellos que estuvieron siempre en la iglesia, que aprendamos a ser tolerantes, pero siempre con amor, ¿no? Siempre con amor. Así que en esta tarde vamos a escuchar el testimonio, pero antes de eso nosotros tenemos que decirnos de dónde somos y hacia dónde vamos, Patri. Somos de la Iglesia Evangélica Elim, calle Asamblea 4342, domingos 11 horas reunión y martes 19 horas discipulado. Así es. ¿Qué sábado? Iba a decir que noche la noche, Teté, pero no fue anoche, sí que fue el sábado pasado, ¿no? Qué sábado que vivimos, la verdad que es muy hermoso, en el merendero, con los niños, porque festejamos el Día del Niño el sábado pasado, al mediodía, a las 13 hasta las 16. La verdad que fue impresionante. Yo estuve ahí sacando fotos. Bien. Estuve detrás de bambalinas, ¿no? No aparecí en la foto, pero estuve detrás de bambalinas sacando fotos. Bien, yo no pude estar, pero bueno, las fotos que vi, todo lo que se comentó el día domingo acá en la reunión fue hermoso. La verdad que estaba toda la iglesia. La iglesia apoyando. Así que no solamente el domingo se extendió las felicitaciones, sino que también lo extendemos en el día de hoy, ¿sí? Sí, aquí claro. en la radio extendemos a todos los que participaron las felicitaciones, que lo hicieron con mucho amor, con mucho esmero. Estuvieron ahí las chicas pintando, ayudando con los globos, con los teatros con de los títeres. La verdad que, y yo probando el choripán primeramente, lo comiste al final, haciendo el control de calidad para que no le caigan mal a los chicos, así que primero tuve que probarlos. Claro. Fui el conejillo de India ahí, que primero los probé, no pasó nada, así que vamos.
Bueno, me parece bárbaro. Es más, lo probé 4 veces, ¿viste? Mira, para 4. Bien, buen para número, saber bien buen la número. calidad. Un buen inspector tiene que probarlo 100%. Bueno, sin más preámbulo, ¿qué le parece si empezamos con el testimonio? Vamos. Vamos. Hola Andrea, gracias por tu tiempo, estoy contento que podamos tener esta charla. Estaba pensando cómo empezar la conversación y venía una cosa que es graciosa. No sé si vos tenés registro de esto, pero en la iglesia evangélica cuando identificamos a alguien que es famoso y que es evangélico o que cuenta que es evangélico, es como todo como un suceso. Me acuerdo cuando apareció, no sé, algún jugador de fútbol tipo Falcao que jugaba en River y decía que era evangélico, era como tipo, todos hinchaban por, yo soy de Boca, me quería matar, pero todos hinchaban por Falcao. Apareció Montaner y empezó a cantar canciones cristianas y de golpe apareciste vos con un bautismo y también fuiste como un tema de conversación en todas las iglesias y supongo que también en gente que no va a la iglesia también es un tema de conversación. ¿Cómo llevas esto? ¿Qué onda? A mí me sorprendió mucho, no pensé que iba, porque dije, bueno, es algo normal, ¿no? Me pasó que en mi bautismo me escribieron de un montón de países, músicos y personalidades que yo decía, ¿qué es esto? Te felicito, felicitaciones, y después gente que se reía, que claramente no entiende y que uno lo comprende, porque también yo estuve del otro lado, por eso antes de iniciar la entrevista te pregunté si eras cristiano de la cuna, porque hay algo que los que conocimos a Dios, ¿no? Ya con un camino recorrido, y lo vivimos completamente distinto que los que ya lo conocen de chiquito porque tus padres sean cristianos, claro. y naciste así. Es otra cosa. A ver, ¿en qué, por ejemplo? ¿Qué ves? O sea, ¿por qué te escribían? Primero que es un cambio de paradigma de un día para el otro, porque Dios no es que, por lo menos en mi caso, a mí fue como un shock, vino como de repente, y siempre digo lo mismo, es como si me hubiese puesto una piña en el mentón. Supongo que también era pararme o pararme, ¿viste? Yo era venía como la planadora de Rincón y dijo, bueno, te paro. Creo que me puso varias pruebas antes, porque después leyendo la Biblia entendí muchas cosas que me venían sucediendo en ese mismo momento que me pasó lo que me pasó, que tuve el encuentro con él, y dije, ok, me puso pruebas, fueron muy evidentes, las pasé todas. Yo en el momento que sucedió eso, yo estaba dando charlas en la cárcel, estaba entregando comida a la gente en situación de calle, había tenido unas situaciones de personas que recién estaba conociendo y que se enfermaron, y pasé toda la noche en un hospital. Claro. Yo me tenía que ir a trabajar a las 5 de la mañana en el hospital, qué sé yo. O sea, y dije, es esto. Y a los pocos días, en ese interín de toda esa vida que empecé a llevar, vino a rescatarme del lugar de oscuridad y de ceguera, porque yo tuve una vida donde no veía nada, porque creés que ves y no ves. ¿Vos ya tenías algún registro de Dios de chica o algo? Sí, mi mamá nos llevaba a la iglesia católica. Me acuerdo que un día hicimos era como un pesebre viviente. Mi mamá era María, mi hermano era Jesús, y mi hermana era como un ángel que iba con las alas, que me acuerdo venía el viento y casi se volaba. ¿Y qué te tocó? Nosotros íbamos yo éramos pastorcitos, yo no sé, yo iba como con un pijama, porque me llevó con un camisón. Y yo tenía 5 años. Eso es re de cristiano. Todos los que fuimos a la iglesia en algún momento de chicos nos tocó disfrazarnos de pastor, de oveja, de José, de bebé, de Jesús. Esa la pasamos todos. Bueno, y yo iba, no sé, y para mí era como un juego. Y no me pasaba algo lindo cuando iba a la iglesia, porque cada vez que iba a la iglesia, es muy raro lo que voy a decir, pero era muy chiquita y le decía, papá, me está pasando algo feo. Y mi papá me decía, ¿qué, hija? No puedo parar de pensar en el diablo. Como que se me venían pensamientos como que yo sabía que estaba en un lugar sagrado y que no podía, y pensaba como ¿Y qué edad tenías, chica? 5 años. Fuerte. Y cuando rezábamos, mi mamá nos hacía rezar a todos agarrados de la mano, y yo empezaba a decir cosas
Es tremendo lo que estoy diciendo, pero sí, es verdad. O sea, mi papá se acuerda porque hoy soy otra persona por completo y se acuerda. Mi mamá me sacaba de la ronda de hermanos, todos rezábamos, porque en ese momento, hoy lo llamo orar, pero en ese momento rezábamos. Y yo era muy chiquita, no sé, tenía 4 años, entonces para mí era como un juego y empezaba a decir tipo teta, culo. Empezaba a gritar y mi mamá me agarraba, me tapaba la boca y me llevaba. Claro. En el medio de la oración. Claro. En el medio de la oración. Miraba así, veía que todos estaban callados y empezaba a gritar teta, culo. Y mi mamá agarraba, me tapaba la boca y me llevaba. Y yo pataleando, gritando. Y mis hermanos se reían. Entonces yo cada vez que rezábamos hacía lo mismo. Hasta que, o sea, sí, había algo había como una cosa medio... Era como el gemelo malvado de Bart que lo habían cambiado ahí. Pero yo creo, hoy entiendo que, bueno, había algo ahí que el diablo no va a robar una casa vacía. Claro. Y bueno, ya sabía que había ahí un tesoro y que había que atacar ahí desde chiquita, porque si no, no lo entiendo. ¿Por qué desde tan chiquita a mis hermanos no le pasaba? ¿Y después qué pasó? O sea, ¿lo bloqueaste o seguiste vinculada espiritualmente, la fe? ¿Qué onda? No, yo sentía... Bueno, después me pasó todas esas cosas, qué sé yo me acercaba a un balcón y sentía que alguien acá me decía saltá, 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 saltá. Primero me pensé que me empecé a volver loca y después, bueno, hoy entiendo todo. Hoy entiendo todo y... Hasta que un día, bueno, me pasó esto que conté varias veces, que lo voy a contar de vuelta porque el público se renueva, que ya llegó como a un punto donde yo había dejado el consumo, todo tipo de consumo, y todas estas cosas seguían pasando. Y cada vez, cuando vos estás más lejos del consumo, estás cada vez más conectado con vos mismo. Entonces, tenía mucho registro de lo que estaba sucediendo. Y empecé a sentir, a tener sueños muy vívidos de cosas que pasaban y de repente, no sé, un día soñé que a mi hermano le pasaba algo con una moto y mi hermano tenía una moto y yo cuando fui hasta la casa la moto estaba llena de hormigas así gigantes, una cosa tipo que te lo cuentan ellos, sí, ¿qué es esto? Claro. Me pasaron muchas cosas muy fuera de lo normal, como no era, o sea... No era normal, todo lo que yo soñaba después pasaba y yo empecé a sentirme que me estaba volviendo loca y que estaban sucediendo cosas muy extrañas. Me despertaba como si tuviera calaveras asfixiándome y cuando me despertaba sería como si algo me estuviera asfixiando, veía cosas, me despertaba y veía algo como acá en el aire, que no, como sin forma. Y como que cuando yo me despertaba y trataba de enfocar a ver qué era, se iba y desaparecía, y así un montón de veces, y yo trataba de comunicárselo a la gente y nadie me entendía, hasta que en un momento, bueno, pude hablarlo con alguien, vino una mujer que no era del mundo de la iglesia, más bien del otro, y me dijo que a mí me habían hecho algo, una persona, y yo no creía en eso. Hasta que, bueno, eso? No, porque no creía en eso, más me asustaba lo que estaba viviendo. Claro. O sea, yo necesitaba que se corte, hasta que en un momento me da algo medio extraño, me da como una pulsera que tenía como una cruz, sí. Pero la cruz no tenía un Cristo, tenía una calavera. Entonces empiezo a darme cuenta de que a toda la gente que yo estaba recurriendo, y que había recurrido también en mi vida, qué sé yo, gente que te tiraba cartas, y digo, ¿a quién le estás debiendo algo? Como que se me enciende una luz. Y digo, ¿a quién le debo algo cuando yo pido ayuda a alguien que...? Y empiezo como a sentirme como una desesperación y como si estaría dando vueltas en círculo y me empiezo a sentir como muy desesperada, como si... No, como tipo, ¿viste? Perdón que siempre tire chiste, pero no puedo evitarlo. Como, ¿ahora quién podrá defenderme? Y ahí llegó. Claro. ¿Entendés? Y realmente fue eso. Sentía que no había escapatoria y estaba como totalmente desesperada porque era algo que yo no podía ver, no podía tocar, porque vos, si sabés que alguien te quiere hacer daño, lo podés ver venir, podés decir, che, no sé, o hago una denuncia, o veo qué hago acá. No me podían cerrar en ningún lado porque no veía.
lo que estaba haciendo. Y de hecho, si había alguien que me estaba haciendo, lo estaba haciendo de muy cobarde, no sé, pinchando un muñequito en la casa, porque esas personas que hacen eso son las personas más cobardes que existen Pero en aparte, ¿pero qué sentías en ese momento? ¿Como asfixia, angustia, asfixia, miedo? angustia. Claro. Yo estaba en mi casa, me acuerdo, estaba acostada en la cama y yo muy claro sentía que había algo abajo. O sea, yo llegué a asomarme yo tengo 2 pisos en mi casa y me asomaba como al balcón de arriba gritando abajo, váyanse, váyanse, váyanse. Claro. Ya tenía bien claro que había algo que me estaba, ¿entendés? ¿Cómo se dice? Oprimiendo, ¿viste? Todo el tiempo ahí, tac, ta, 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 ta. Hasta que viene una amiga, que de hecho estábamos como medias distanciadas por algo que había pasado, y yo le entregué el perdón como si nada, porque de hecho ya la había perdonado hacía mucho tiempo, y ahí vino a enseñar a perdonarme a mí, porque vino de la mano de ella. Mirá. ¿Viste? Porque la gente cree que, ay, no, bueno, yo no lo perdono. ¿Quién sos vos para no perdonar? Claro. ¿Sabes las cosas que te O sea, y tienen vos que sentiste perdonar que a vos? cuando perdonaste a ella, recibiste el perdón de Dios. Sí, creo que claramente, ¿viste? Creo que fue una gran enseñanza, Claro. porque yo no soy quien para perdonar a otra persona, porque yo, todos los mocos que me mandé en mi vida, yo no soy quien para juzgar a nadie, porque si yo, ¿con qué vara me mido a mí, con qué vara mido al otro? ¿Entendés? Sí. O sea, eso es un ego tremendo de pensar que uno no puede, ¿qué poder tenés vos para perdonar o no perdonar al otro? O sea, Claro. Bueno, cuando empezamos, ahí está la imagen de las 99 ovejas. Lo primero que me dijiste fue, yo soy la 1. yo soy la uno que fue a buscar. Pero también es un aprendizaje, como decía, para las 99. Porque ¿quién es quién? Todos somos la 1 en algún momento o en muchos momentos. También es un aprendizaje para cuando te toca hacer la 99, no estar señalando, sino tratando también de ayudar a esa 1, ¿no? Totalmente, totalmente, pero a veces nos perdemos. Bueno, somos humanos, Dios por algo nos hizo imperfectos. Si nos hubiese querido perfectos, me hubiese hecho perfecta. No lo hizo así. Trato tampoco de juzgarme a mí, de mirarme con misericordia, porque claramente con esa misericordia voy a mirar al otro. Pero bueno, nada. Sí, ¿y cuáles son los cambios? Si tuviese que decir, mira, ahora que vivo con Jesús, estas cosas cambiaron en mi vida. ¿Cuáles son las que primero te salen? Bueno, el perdón, cambié mucho. Primero, antes era muy controladora. Lo que más me costó de una vida en Cristo es entregarle el control de mi vida. Claro. Eso creo que lo logré hace muy poco. Cada cosa que sucede y que digo, ay, no, ¿por qué pasó esto? Y digo, no, pará, si esto pasó, es porque viene algo mejor. Si esto pasó, es como... me pasaron muchas cosas feas, que eso me generaron traumas. Entonces, con respecto a eso, los miedos estaban muy latentes. Entonces, cada cosa que me iba pasando era como, de repente, enseguida ya estaba viendo la mala. Y claro, no soltaba, ¿viste? Como diciendo, pero si vos soltá el timón, claro, déjamelo a mí. Y yo todo el tiempo me estaba dando cuenta de que siempre veía lo malo. Y cuando empecé a soltarlo, como diciendo, bueno, está suelto, bueno. Empezaron a pasar cosas maravillosas y extraordinarias, que mira, te lo digo y me emociono porque... y dije, acá estaba el secreto. Claro. Pero siempre fui una controladora, pero serial. Serial, con mis hermanos, con mis amigas, con mis parejas, conmigo, o sea, yo noto, antes anotaba, tipo, me levanto, pongo la ropa a lavar, tipo, no me dejaba ni 15 minutos, ni esto, ni lo otro, era como todo tiene que estar anotadito. Me cuesta a veces algunas cosas, pero tengo como esa estructura claro, de tiene que estar, me cuesta como estar en el aire, ¿viste? Algunas cosas las puedo soltar, otras, digo, ¿viste? Ya le digo, sí, señor, tenés razón, suelto. Es un proceso, algunas cosas. Vos tenés el control, está bien, y aprendí a vivir mucho mejor, más tranquila.
es como si hubiese estado todo el tiempo apretando las nalgas, ¿viste? Estás más liviana ahora. Y al mismo tiempo parecía la más tranquila y relajada del mundo y nada que ver. Siempre estaba todo el tiempo. Si hacía algo, yo siempre fui la que organicé las fiestas de mis amigos. Yo siempre fui la que llevó el control de mi familia. Vos necesitas esto, yo estoy... Siempre estaba para todos. Y es muy difícil. Es muy difícil estar así en la vida. Hoy ya es como un relax. O sea, me decís, tengo ahora las vacaciones, no sé ni qué voy a hacer. Me relajo. Lo único que sé es que tengo vacaciones. Claro. Y que no voy a tener ningún tipo de compromisos. Bueno, tengo vacaciones. Me voy a ir, agarro el auto, un lado para el otro, o uno para allá, no sé qué. ¿Qué quieren hacer? Estoy más free. ¿Cómo es tu relación con Dios? Porque eso también es algo raro para el que no es cristiano, es hablar de la relación con Dios, pero ¿cómo te vinculas con Dios, con Jesús? Yo siento que... Te reíste como raro, si te... porque es muy raro. Tengo una relación muy personal. Hablo todo, no es como tipo, Señor, no. Yo me levanto, bailo. ¿Entendés? Yo soy una niña. Si Él ve mi corazón, ¿a quién le voy a fingir? Yo no puedo fingir nada, porque yo soy así. Siento que Él me liberó de la mirada ajena y de cualquiera. Yo hoy puedo sonreír como sonrío. Yo sonrío así, ¿entendés? No puedo. Y antes era como tratar de... No sé, me levanto y bailo. Claro. Me levanto y lo primero que hago es bailar y saltar y decirle, Dios, te amo, gracias. No, dijiste que te liberó de la mirada ajena. Sos una persona muy conocida, sí. Entonces que tenés mucha mirada ajena. Sí. Y en las redes ni hablar, supongo. Entonces, ¿cómo atravesás eso? Mira, desde ya que te esté hablando de Dios en un mundo donde pareciera que es mala palabra, no me interesa. Yo perdí amigos, se me alejó mucha gente y... ¿Por qué? ¿Qué te decían? ¿Que estás loca o no? Y porque no es cool. No es cool ser cristiano, la verdad. Y la verdad es que a mí me importa muy poco. Muy poco. No me interesa. Yo hoy es como... Dios me dio el regalo más grande que me podrían haber dado, no sé, que lo estoy experimentando ahora y es como mágico, ¿viste? Y lo siento como acá. Es como... Me enseñó a amarme a mí. Y yo siento que a raíz de eso puedo amar más lindo a los demás. Estoy aprendiendo a poner límites también a la gente. Y a poner límites bien, no a decir, no a decirte, quiero que me trates más lindo. No me gustó cómo me trataste. Porque a veces cuando uno acumula para poder ser querido, yo iba mendigando amor por mi vida, por la vida, tipo, con tal de que no te vayas de mi lado, yo me aguantaba, y después estallaba y hacía desastres. Entonces, ahora no me importa quién está a mi lado. Yo estoy con Dios. Vos puede estar el que sea, no me interesa. Pero volviendo a lo que decías al principio, creo que ahí hay una diferencia también. Los que somos cristianos de muy chicos, vemos a los que cuentan así con tanta libertad, cosas que son tal vez naturales, que pasan en una iglesia o que tienen que ver con nuestra vida espiritual, y decimos, ¿por qué yo no me animo a hablar con tanta libertad? Y te veo a vos y a otros, y digo, mirá qué bueno cómo exteriorizan algo. Es que yo creo que yo experimenté lo que es vivir sin Cristo. Y hoy, te lo digo, me emociono. Y fue una vida de mierda. Tuve 40 años, porque te lo digo, porque yo lo conocí hace, no sé, 6 años. Pero cuando yo apenas lo conocí, yo me asusté mucho, porque la primera iglesia que había ido, cuando apenas lo conocí, fui a una iglesia donde gritaban y toda la información te la pasaban a los gritos. Pastores, no hablen gritando, porque asustan, porque las personas que no vienen de la cuna y no tienen toda la información, la están adquiriendo en ese momento. Y es muy duro saber que, no sé, no quiero decirlo tampoco acá porque digo, cada uno tiene su manera de ir aprendiendo y su ritmo, ¿no? Pero digo, muchas de las cosas que me bajaron y que yo todavía no sabía porque no lo había aprendido, me las dijeron a los gritos. Claro. Y yo quedé sin aire una semana así en la cama. No se hace eso. Vos tenés que hablar con la gente con suavidad, hablar con amor, explicarles con amor.
porque no entran las cosas a los gritos. Entonces, ¿qué hice? Reboté y me fui a la iglesia católica, donde hablaba el pastor, hermano. Y ahí me fui al otro lado y dije, no, pará, necesito un punto intermedio. Pero lo que sí hice fue preguntarle a toda la gente por qué lloraban. Y me decían, pedile al Señor, perdón, estoy moqueando, pedile al Señor que se te manifieste y se te va a revelar. Y yo decía, no, pará, es demasiado, se me revela y me muero. Espera un poco, dame Hasta tiempo. que lo hice, desde que me pasé el tiempo, empecé a respirar, aprendí a respirar, porque estaba con... No podía respirar, estuve mucho tiempo sin poder respirar, me fui a vivir a la casa de mi papá, estuve un tiempo en familia, leyendo la Biblia, todo, me recompuse del golpe que me dio. Y le pedí que se me revele. Y me apareció junto a una canción que la canción de Luciano Pereira, Tu mano. Yo estaba agarrada de la mano de mi amiga, la que me trajo a Cristo, la que me hizo esa que habías conocerlo. perdonado. Sí, la que me pusieron la mano y terminé tirada. Y justo estaban escuchando otro tipo de música, porque el marido de ella es cantante y estaban escuchando otro tipo de música. Y veníamos de la costa de un show que había hecho él y estaban escuchando y de repente se filtra Luciano Pereira, Tu mano, nada que ver, ¿entendés? Claro. Y yo agarrado de la mano de ella, yo mirando la ventana me pongo a llorar y cuando hago así veo una luz en el cielo que ahí está este rayo. Y dije, no. Y ahí iba por todos lados diciendo, ¿el rayo? ¿Puede existir un rayo en un cielo estrellado? No. Es imposible, es imposible, es imposible. Fue una luz enorme que vi ahí en el cielo y dije, ok, perfecto. Bueno, y ahí empecé como varias veces a hablarle, qué sé yo, y un día me acuerdo que estaba corriendo en el parque y en un día bien de verano, tipo pesado, se levantó un viento, me voló la peluca y le dije, bueno, te entiendo, te creo, me arrodillé y me puse a llorar. No vino con chiquitas, cuando cayó, no me tuvo piedad. No me la tuvo. Y bueno, me fui recomponiendo de a poco, fui entendiendo de a poco, fui teniendo cada vez menos miedo, porque le tenía miedo del lado que yo venía parada. Claro. Yo no venía del lado de la luz parada. Claro. Entonces al principio... ¿Y qué tenías miedo? ¿A dejar cosas? O a no, a que estuve mucho tiempo parada en la oscuridad. Y no hablo de la oscuridad de haber hecho, no, yo estuve en la oscuridad más oscura. Que no sé cómo explicarlo, ¿viste? Yo siento en algún momento que toqué el infierno estando acá. Siento que lo toqué, que lo viví, que lo sentí. Y el diablo es muy astuto. Por eso siempre hay que estar atento, estar siempre en comunión, leyendo la palabra. Es como lo que estábamos diciendo, ¿viste? Siempre estás... Y cuando ves personas que quizás te identifican con ese lugar donde estuviste, o que quizás dices, esta persona debe estar en una parecida, ¿te nace compartirle esto? ¿O cómo ves eso? Mirá, yo siento que es esto que hablábamos antes de iniciar la entrevista. El Espíritu Santo ya está acá y es el que te va revelando cómo obrar y cómo hacer y cómo moverte. Y cada vez la voz se entiende mejor. Entonces es como decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? No está preparado, anda por otro lado, hablale de otra cosa, o sea, tirale una soga y tirale un psicólogo, hablale de Dios. Todo es perfecto, es todo perfecto. Entonces, hay gente que no está preparada para escuchar. Primero por ahí necesita otro tipo de soga, como yo en su momento... Al principio hice un proceso de sanación desde otro lado, con terapeutas, me tuve que sanar para después empezar a entender y estando limpia entender, porque a mí antes me venías a hablar de Dios y yo te decía cualquier barbaridad. Claro. Entonces, primero salvarle la vida, que es lo más importante, entender en dónde está y quién lo tiene agarrado. ¿Viste? La lucha no es no es con la carne. Claro. Es contra principados. ¿Te imaginas en algún momento estar predicando, más un rol de líder de una iglesia, algo así? ¿O crees que más tu llamado es la influencia que estás y cómo compartís a Jesús desde los medios o desde otros lugares? Mira,
Hace 2 años que tengo muchas ganas de estudiar el pastorado. Acabo de terminar ayer, sin ir más lejos, no, anteayer, un estudio bíblico que hice. Es el segundo que hago porque este es de Apocalipsis. Ah, fuiste. O sea, lo difícil, porque mirá que yo tengo 37 años de cristiano y Apocalipsis es difícil. Sí, hice uno de parábolas y ahora hice este de Apocalipsis, que lo empecé, escuché algunas cosas que me dejaron así y después tuve un sueño. Tengo muchos sueños, que supongo que nos pasan a todos los cristianos. Tuve un sueño donde dije, me quiso decir algo, y con paciencia y tranquilidad me fui moviendo y me crucé con una pastora hasta que se lo conté y me explicó algo, y ahí ella estaba haciendo el mismo estudio que yo, hizo el mismo estudio, y dije, tengo que terminar este estudio. Me faltaban 5 capítulos para terminarlo y lo terminé. Y ahora lo quiero empezar nuevamente porque como lo hice, lo terminé, lo voy a empezar nuevamente y lo voy a hacer, o sea, porque lo hice yo sola, viendo capítulo por capítulo, y ahora lo voy a hacer guiado. O sea, estás sanada de ser pastora. Te pregunté y me dijiste, ya estás, como ya tenés 2 estudios, todo, vas a ser pastora en cualquier momento. Bueno, pero hay que hacer el pastorado. Sí, son 4 años. Pero sí tengo ganas de hacer el pastorado. No lo descarto, sinceramente, pero tampoco lo tengo como algo que quisiera hacerlo. O sea, siento que es más curiosidad y querer saber todo. Tengo sed, tengo hambre de saber. Claro. ¿Entendés? Necesito saber. Es como... pregunto mucho, todo el tiempo estoy pregunto, necesito saber, necesito tener o sea, los pastores los vuelvo locos, o sea, no puedo parar de preguntar, necesito saber, ¿y por qué dice esto? ¿Y esto por qué lo dice? ¿Y qué quiere decir esto? Y a veces te hago preguntas que hasta te dejo así, viste, como diciendo, uy, claro. Porque tengo demasiadas preguntas, y acá ¿por qué dice esto? Y esto, entonces, nada, tengo muchas preguntas y quiero saber. Claro. Te llevo un poco más atrás, vos dijiste en un momento que estabas ayudando a personas en situación de calle. Sí. Escuché en alguna entrevista que te pasó a vos misma vivir o pasar algún tiempo en la calle. A mí me toca... Bueno, hasta acá el testimonio, lo que estaba comentando, podríamos decir ya hermana, ¿no? Hermana en Cristo, ¿no? De cómo fue su conversión. Pero no solamente eso, sino que como le redobla la apuesta, ¿no? De poder estudiar en el seminario, queriendo ser pastora, ¿no? Tremendo lo que hace Dios, principalmente, ¿no? Cómo te cambia de la noche a la mañana y cómo te hace dar vuelta 180 grados para donde ella iba, que era muy tóxica, digamos, le gustaba... estar en todo, coordinar, digamos, y después dejarlo en manos de Dios. Y ahora, cómo dejó de lado eso y cómo Dios mueve su agenda, ¿no? La liberación que tuvo fue impresionante, ¿no? Ella lo cuenta y hay muchos que, claro, no lo entienden, ¿no? Gente que no es espiritual y no puede entender lo que ella cuenta. Y ella lo cuenta de una manera tan clara y no escatima nada, ¿no? O sea, no esconde nada. Ella lo larga y dice directamente cómo fue su liberación, todo lo que despedía, todo lo que le pasaba. Y bueno, y claro, lógicamente la persona que la entrevistó es un pastor, ¿no? Que no se extraña de eso porque uno está acostumbrado a ver todo eso en la iglesia. Pero me refiero a que ella lo suele contar en un programa de televisión que tiene, o si la entrevistan también gente que no conoce a Dios, es como que les choca la manera, ¿no?, en que ella cuenta su liberación, pero es tremendo lo que Dios hizo con ella. Ahora lo que hablábamos antes, ¿no?, de mea culpa, digamos, de nosotros, de cómo ella se asustaba por el tema de los gritos de los pastores, cómo le hablaban, sino de poder darnos cuenta, de poder hablar con amor, ¿no?, para aquellos que se acercan por primera vez en una iglesia, en una reunión, de poder hablarles con tranquilidad, de hablarle con la Biblia, pero más que hablarle, como habíamos dicho en una ocasión, es de escuchar, ¿no? De escuchar todo el tiempo. Y cada vez que
que tengamos que hablarlo con amor, pero siempre escuchar. Sí, bueno, claro, eso pasa generalmente a la gente que nunca entró a una iglesia y de repente, bueno, no todas las iglesias son igual ni no todos los pastores predican de la misma forma, ¿no? Pero bueno, justamente le tocó un lugar donde la golpeó un poco, lo rechazó de hecho y bueno, es verdad, ¿no? Hay que pensar también en aquella gente que entra por primera vez a una iglesia, no entienden lo que está pasando y bueno, tener un poco en eso, un poco de cuidado, yo creo que Claro, también es lo ideal. entra en aquellas personas que apenas que van por primera vez a una iglesia, también tienen un montón de preguntas y está a la defensiva, ¿no? También, y muchas de las cuestiones que pasa en esa primera reunión, en esa primera mirada, la pueden utilizar de excusa, ¿no? Así como ella quizás vio que un pastor le gritaba tanto y se pasó para el otro bando de la parte católica y después se dio cuenta, después volvió por medio de una amiga, pero que cuando es Dios, cuando te toca, no hay excusa, ¿no? Cuando verdaderamente te llama, ella le estuvo llamando, sin embargo ella había conocido anteriormente a Dios, pero siempre a lo lejos, ¿no? Siempre, sí, como Pedro cuando agarraron a Jesús, él siempre a lo lejos mirando, ¿no? Este, pero llega un momento de que Dios se acerca y te dice, ¿qué pasa? ¿No? Y te Claro, llama. vos fíjate que ella también contaba que no le creían, ¿no? Ella contaba cómo había sido libre, ella contaba las cosas que había recibido. Y bueno, dice, era como que nadie le creía, ella no sabía cómo hacer para que le crean, ¿no? Y a veces pasa eso. Generalmente, Moisés, la gente cuestiona un poco los testimonios de sanidad a veces, ¿no? ¿Cómo puede ser? No, mentira, mirá si Dios va a sanar o mirá si Dios... Y vos sabés qué me pasó, yo pensaba cuando la escuché en lo personal, cuando yo por primera vez escuché una prédica de un pastor a través de la televisión y empecé a ver milagros, me acuerdo que a la chica que después me acompañó a la iglesia, que ella era creyente de antes, le pregunté si era verdad los testimonios que pasaban, porque hay mucha gente que cree que está todo preparado, ¿no? Y esto es bueno que lo toquemos a este tema, porque hay gente que cree que está preparado, que contratan a alguien para que diga un testimonio falso, y la verdad que no es así. Y a mí me pasó que yo le pregunté a ella, ¿es verdad lo de los testimonios? Y ella me dijo, mira, yo... Dice, tenía un problema pulmonar muy grande y no podía hacer 2 pasos que me agitaba y no podía caminar. Cuando yo fui a la iglesia y oré, dice, Dios me sanó y hoy soy profesora de educación física. Y eso a mí me bastó porque dije, ¿por qué me va a tener que mentir ella? ¿Qué ganaría con mentirme? Y eso fue, me bastó eso para darme cuenta y para asegurarme que todo esto que dicen que está preparado, no, nada que ver. A la gente que está del otro lado lo pueden experimentar porque Jesús es el mismo, fue el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mira, eso me das pie porque hay una parte que ella también lo que declaró anteriormente es que ella tuvo una experiencia muy especial con Dios, con la liberación, ¿no? Y después hablando con otra gente que le empezaban a hablar de filosofía, de que de dónde venimos, del hombre, del Big Bang y todo eso. Mira, sí, a mí podés venir vos, puede venir un filósofo, lo que sea, pero yo no voy a dejar de creer en Dios porque tuve la experiencia con Dios. Por más que que venga a refutarte de teorías, de palabrerías, ella tuvo un encuentro con Dios, ¿no? ¿Cómo es el encuentro con Dios cuando tenemos nosotros, por más que venga de otra gente externa, con pruebas y todo, pero vos tuviste una experiencia personal con Dios? Bueno, vos fijate, Moisés, me estoy recordando la palabra cuando Jesús sanó a ese ciego y todos le empezaron a preguntar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Son mentiras? ¿No?
Y él dijo, pues digan lo que digan, yo lo único que sé que antes no veía y ahora veo. Excelente, Así sí. que tremendo, esa es la muestra clara de que siempre van a estar cuestionando las cosas que el Señor hace. Y aún teniéndolo a Jesús cerca, estar cuestionándolo realmente era algo de una ignorancia total. Así es. Así que en esta tarde nosotros queremos invitarte, ¿sí? Invitarte, escucha bien, a tener una experiencia con Dios, a tener una experiencia con el Espíritu Santo para que puedas aceptar a Jesús como tu único Señor y Salvador. Y esa experiencia nadie te lo va a cambiar, nadie te lo va a quitar, ¿sí? Si abrís tu corazón. Sí, en la palabra de Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿no? Y abre la puerta. Dice abre la puerta, no dice que Jesús va a abrir la puerta. No, no, no. Cada uno tiene el picaporte está del lado de adentro. Así que nosotros tenemos la autoridad de poder Si abrir. me abren, dice el Señor, si me abren, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Exacto. Qué palabra. Así que en esta tarde queremos invitarte a cenar. ¿Por qué no? A cenar con Jesús, a cenar con Dios, a cenar con el único Salvador, con el único mediador entre Dios y los hombres, ¿sí? Que es Jesús de Nazaret. Amén. Yo creo que del otro lado de haber gente que fue tocada, quizás no al nivel de que vivan de lo que experimentó esta chica, pero bueno, está la oportunidad para que si realmente creyeron que Dios tiene el poder para liberarla y para hacer todo lo que hizo en ella, la transformación de vida, nosotros desde aquí les estamos presentando al mismo Dios, a ese Dios poderoso que para Él nada es imposible. Así que en esta tarde queremos orar por tu vida. Si estás ahí preparando el mate, sentate un ratito, ¿sí? Y que vamos a orar por tu vida. Así que si tenés la posibilidad de poder cerrar los ojos, o si no podés cerrar los ojos, pero estar atento a esta oración, ¿sí? Ahora en esta tarde, Señor Jesús, te pedimos Señor. por aquellas personas que están escuchando esta onda radial, que tienen la posibilidad de poder verlo también, Señor, que tu Espíritu Santo pueda estar tocando esos corazones. Amén. Que esos corazones se puedan abrir hacia ti y, Señor, que se pueda cumplir tu palabra, como dice que vas a entrar y vas a cenar con Él, Amén. Señor, con cada una de las personas. Que cada persona que esté escuchando pueda experimentar tu presencia, pueda abrirse y pueda reconocerte, pueda sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo puedan sentir. Que en el medio de la tempestad, en el medio de los problemas, en el medio de la parte económica, sentimental, Señor, familiar, puedan sentir tu paz, tu seguridad. Sí, Jesús, te pedimos por aquellas personas, Señor, que han escuchado el testimonio, puedan también experimentarlo contigo directamente, Señor. Que estas personas puedan encontrar una iglesia que hable de Jesús, ya sea en este lugar o en algún lado, que puedan encontrarte, Señor, y puedan regocijarse en ti y alegrarse en ti. Bendecimos ahora en esta tarde por aquellas personas. Gracias, Señor, por una vez más también por aquellos que nos escucharon. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Patri, ¿qué te pareció? Muy lindo. ¿Y a vos? Bien. Acordate, bueno, ¿cuándo nos volvemos a encontrar? Martes, 18 horas, desde acá, desde los estudios de Radio Elín, para todos aquellos fieles que nos escuchan. Exacto. Bueno, si aquellos que están ansiosos de vernos, lo pueden hacer el fin de semana. Los domingos. 11 horas, Asamblea 4342, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina, y los días como hoy, martes 19 horas, discipulado. Así que agradecemos a nuestro querido pastor, sí, que nos está ayudando acá en la operación. Y también a Maggie, su esposa, que nos dan esta oportunidad, este hermoso ministerio radial de poder ejercerlo, ¿no? Sí. Así que bendecimos, no me acuerdo ninguno de los cumpleaños como para poder mandar cumpleaños. Pero bueno, para la próxima. No sé quién cumpleaños, diremos, pero bueno. En agosto. Vos cumpliste año en agosto. Yo pasé. Vos para que te saludemos julio. a vos. No, pero lo mío fue julio, en ya julio. pasó. Qué rápido que pasa. Sí, bueno, sí, tremendo. Bueno. Ya no, estamos 4 meses de brindar. La otra vez leí que estamos a 17 o 18 viernes de poder terminar el año. Pará, ya están contando.
Antes contaban el Mundial y ahora están contando la Navidad. La Navidad. Así que bueno, los bendecimos. Nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 18 horas. Es así en el programa que denominamos en llamar, Patri. Enciende las brasas. Enciende las brasas, donde cada palabra despierta la fe.